Nuestro servicio se caracteriza por focalizar en distintas áreas programas especiales de fiscalización. Nosotros vemos el programa agrícola de temporada, el programa de transporte, y otro de nuestros programas es el programa nacional a la construcción. Permiso, buenas tardes. El objetivo de este programa apunta fundamentalmente a desarrollar y verificar el cumplimiento normativo del sector en dos áreas, tanto en la empresa principal como en la empresa contratista. En la empresa principal, aquí nosotros entendemos a la empresa que está a cargo de la obra o faena donde se está realizando la construcción. Y respecto de ello, nosotros queremos fundamentalmente apuntar a la protección de la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores propios y ajenos. Ese es el objetivo principal. Y en el caso de las empresas contratistas, nuestra fiscalización en este año va a apuntar fundamentalmente a las normas relacionadas con entrega de elementos de protección personal, los famosos EPP, asociados al riesgo específico. Vamos a verificar que las empresas contratistas, si no se está dando cumplimiento, se va a fiscalizar este tema en particular. La metodología es bastante sencilla. Porque este programa, como busca avanzar hacia un efectivo cambio conductual en el cumplimiento de la norma, lo que buscamos no es aplicar sanción, sino que lo que buscamos es que efectivamente se cumpla la norma. Y para que se cumpla la norma, la condición nuestra es que a la empresa principal y o contratista no se le aplica sanción de modo inmediato, sino que se le otorga un plazo. ¿A objeto de qué? De minimizar, de reducir el riesgo que nosotros constatemos. Y por eso esta fiscalización se denomina fiscalización asistida, distinta a la fiscalización tradicional que nosotros hacemos, que nos constituimos y aplicamos sanción al término de la visita inspectiva o cumplido el plazo de 5 a 7 días que corresponden a MIPE. En este caso nosotros damos un plazo superior, porque estamos buscando que se reduzca la situación de incumplimiento. Y aquí, digamos, el rol fundamental, sustantivo de los organismos administradores de la ley 16.744, esta ley de accidente del trabajo, las mutuales más conocidas, el rol es fundamental. Porque son ellas las que van a decirle al empleador fiscalizado, cuando nosotros constatemos una situación de materia de higiene y seguridad, van a ser los encargados de entregar el informe, el documento respectivo que va a permitir que esa empresa dé cumplimiento y con eso las condiciones de trabajo de los trabajadores se encuentren minimizados su riesgo a la máxima expresión. Ese es como el tema, fiscalización asistida, donde damos un plazo a la empresa principal, a la empresa contratista, y el órgano administrador. Las mutuales son aquellas que le dan la asistencia técnica, además de la asistencia que el fiscalizador le otorga a la empresa. Las materias en la empresa principal son las que aparecen aquí: cumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 184 respecto a los trabajadores propios, esto es cuidar la vida y salud de los trabajadores, este artículo fundamentalmente habla de eso, y 183E, que son los trabajadores subcontratados. Los instrumentos de prevención de riesgo en la faena, que es un listado bastante amplio de distintos instrumentales que deben existir, ejemplo, registro de contratistas, comité paritario de obra o faena, que deben estar operativos y funcionando en toda y cada una de estas empresas fiscalizadas. También las condiciones sanitarias y ambientales en los lugares de trabajo. Aquí estamos pensando en agua potable en cantidad suficiente, baños o servicios higiénicos en cantidad también suficiente, en limpieza como corresponde que se encuentre en los baños, comedor cuando corresponde que se entregue, si se entrega alimentación a la limpieza de la obra, los elementos de refrigeración y calefacción si también corresponde que se entregue. Y los riesgos específicos de la construcción. Y aquí hay una amplia variedad de riesgos, y hay unos que son más, en el caso nuestro, acá tenemos el riesgo principal que se ha detectado, es los desmoronamientos cuando se están haciendo excavaciones profundas, por la humedad que existe en el medio ambiente, la lluvia produce caída, que es uno de los temas que para nosotros más gran riesgo, porque construcción en altura no tenemos tantas,
que pueda constituir un riesgo, como por ejemplo Santiago, sector oriente, donde hay alta número de empresas constructoras naturales, el riesgo ese es mucho más, está mucho más presente. Para la empresa principal, se le van a dar 30 días corridos desde que se realiza la visita 1. En esa visita 1 el fiscalizador va a hacer una revisión con una lista de chequeo bastante amplia de todos y cada uno de los puntos que corresponden a la ley, a todo lo que tiene que ver con higiene y seguridad, que lo vimos anteriormente, y todo aquello que se encuentre marcado con un no, que significa que existe un incumplimiento de la norma, el empleador debe llevar ese documento, esa acta de constatación, a la mutual a la cual se encuentra afiliada y pedirle al prevencionista que le asesora, que le dé todas las instrucciones, las asistencias técnicas, las capacitaciones o el instrumental que le permita dar cumplimiento a satisfacción a las necesidades que el fiscalizador le planteó en el momento. Ejemplo, andamio no amarrado. Eso lo vamos a ver después, eso supone otra medida, pero ahí la mutual tendrá que entregar el derecho a saber al riesgo específico, tendrá que verificar que se dé cumplimiento, que esté debidamente amarrado, que los trabajadores sepan los riesgos que hay asociados a la labor de trabajo en altura. Aquí la labor, el fiscalizador fiscaliza, otorga el plazo y el organismo administrador es el que debe hacer constar la corrección de cada una de las infracciones. Y aquí, como un tema que siempre hemos reiterado en todas nuestras socializaciones de este programa, es que las redacciones de los informes que emitan los organismos administradores deben ser claros y precisos. Al riesgo A, medida preventiva, medida correctiva A 1 o 2. Pero no puede ser genérico el informe. Debe ser específico, apuntar a lo constatado. Si no es específico, a juicio del fiscalizador puede que pida un nuevo informe. Entonces, mientras más preciso sea el informe que dan las mutuales, mucho más fácil va a ser el cumplimiento normativo para el empleador y obviamente vamos a reducir la brecha existente entre el lugar de trabajo y el hecho contratado para los trabajadores. Para las empresas contratistas, como se planteó, la materia va a ser, no va a entrar como lo hicimos el año pasado. El año pasado nosotros íbamos y fiscalizábamos empresas contratistas y principales por igual número. Ahora, solamente en el caso que nosotros constatemos que hay incumplimiento en cuanto a los elementos de protección personal asociados al riesgo no son los adecuados, nosotros vamos a iniciar la fiscalización. Y también aquí el plazo también va a ser de 30 días corridos. También la mutual tiene que asistir técnicamente. Aquí viene lo complejo porque usualmente son empresas de menos de 50 trabajadores y el trabajo le llega un poco más al Instituto de Seguridad Laboral. La trabajo con los contratistas porque están más afiliados a ellos. También el mismo procedimiento, reducir la brecha existente, el informe también claro y preciso. Y como somos órgano fiscalizador, indistintamente que estemos en un sistema de fiscalización asistida, hay materias en las cuales nosotros somos un poco intransigentes. Y para nosotros va a significar suspensión inmediata de la faena cuando encontremos estas condiciones. No contar con agua potable para los trabajadores que están prestando servicio en una obra de faena, que los andamios no cuenten con barandas protectoras, que los andamios no se encuentren amarrados o arrastrados a la estructura, que los conductores eléctricos se encuentren en superficies con agua, no contar con arnés de cuerpo completo cuando se elabora al borde de una excavación profunda y no contar con arnés de cuerpo completo y con estrobo afianzado a la línea de vía o en estructura firme y fija cuando se trabaje en andamios o en altura. Estas 5 o 6 condiciones que se dan, se produce inmediatamente la suspensión de faenas. Y aquí hay un punto distinto a las versiones anteriores. Si el empleador cumple durante el proceso de autosuspensión y rectifica lo que fue constatado como en infracción, no procede la aplicación de sanción. Y también tiene un plazo de hasta un día hábil para corregirlo. Si no da cumplimiento ahí, se aplica la sanción de modo inmediato o al día hábil siguiente. Y si se constatan otras infracciones que no estén consideradas dentro de esta y que sean susceptibles de corrección, también se les va a dar un plazo de 30 días
de 30 días corridos para su cumplimiento. ¿Le puedo hacer una consulta con respecto al tema? Después, está grabado. Ah, ya. Eso es el programa en síntesis. Higiene y seguridad, la asistencia técnica de los órganos administradores de la ley 16.744, la presencia del fiscalizador que va a orientar también la fiscalización al detectar determinadas condiciones de infraccionalidad, otorgamiento de un plazo de 30 días hábiles a la empresa principal y a la empresa contratista cuando se dé el tema de elementos de protección personal, y se suspenderán las faenas cuando se den estas circunstancias. Si se regulariza esto en el acto, es decir, llegan con agua potable en cantidad suficiente para los trabajadores la hora, se levanta un formulario, se levanta la medida de suspensión, y si es necesario contar se le verificaron otras cuestiones, otras materias, se le dará el plazo para que lo presente en el plazo de 30 días corridos. El año pasado, ¿qué hicimos nosotros? En la región, 30 fiscalizaciones, ustedes van a decir, poco 30 fiscalizaciones, pero como bien decía la directora, en este Programa Nacional de Fiscalización, en modalidad de fiscalización asistida, con otros actores participando, el número es relevante, porque como bien decía, tenemos nosotros el programa Construcciones Varias, a la fecha llevamos aproximadamente 70 fiscalizaciones. Tenemos otras fiscalizaciones en el marco del convenio MOD que van 30, 23, 30, y nuestra meta final es llegar aproximadamente a 200 fiscalizaciones en el área del sector construcción hasta el 31 de diciembre del año 2012, porque para nosotros es una actividad, como dice la directora, con un alto nivel de accidentabilidad y de riesgo asociado a la labor, que requiere una atención del órgano fiscalizador mucho más constante y con mayor presencia en las distintas obras. Hicimos 4 en la inspección de Puerto Montt, tanto principal y contratista, así en Osorno, en las comunales le damos una para que tenga una presencia lo menos, porque la fiscalización la hacemos en los otros programas, así Castro, Puerto Varas, Quillón, que en total nos dieron 30 fiscalizaciones. De estas 30 fiscalizaciones se constató un 87% de cumplimiento de la normativa laboral y de higiene y seguridad. Y las sanciones que se aplicaron fueron por no mantener en uso registro contra la asistencia, no contar con la señalización de vía en los lugares de riesgo, no suprimir los factores de riesgo y no entregar elementos de protección personal adecuados al riesgo. No quise repetir tanto riesgo, por eso no contar con señalización, no suprimir y no entregar elementos de protección adecuados al riesgo. Esas fueron las materias que siempre estamos aquí en esta campana de Gauss. Hay gente que cumple todo, otros cumple hasta la mitad y un sector que no cumple, ¿no? Otorgar el plazo. Entre el año 2010 a la fecha, 2009, 10 y 11, nuestro nivel de cumplimiento final ha ido pasando de 82%, 85% y el año pasado un 87%. Nos gustaría que este año, ojalá termináramos con más del 87% de cumplimiento, y el rol de ustedes como organismo de administradores es fundamental, porque para el cumplimiento nosotros nos basamos en los certificados que ustedes emitan. Y eso sería. Pregunta ahora.